Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 1 de marzo de 2025, iniciando este tercer mes del año. Queremos saludar a todos los colombianos que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia en todo el país. Saludamos especialmente a todos quienes nos escuchan en Barranquilla, porque hoy comienza en firme el Carnaval de Barranquilla. Y empezamos con los temas de Voces del Senado para hoy sábado. Y el primer tema es el foro que se realizó en la ciudad de Montería, organizado por el diario El Tiempo, con el apoyo del Congreso de la República. El foro Jurisdicción Agraria, Desafíos de la Reforma Rural y su factibilidad de implementarla. Contó con la presencia del señor presidente del Senado de la República, el senador Efraín Cepeda Saravia, la senadora Clara López, así como los senadores Alejandro Carlos Chacón, Marcos Daniel Pineda. También contó con la presencia de José Félix Laforí, presidente de Fedegan, la ministra de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Octavio Augusto Tejero, la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González. Y también estuvo participando la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento de Córdoba, la doctora Isamari Marrugo Díaz. El presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda Saravia, se refirió a la implementación de esta reforma rural agraria. Escuchemos lo que dijo el presidente. Un mecanismo debe otorgar protección legal a los invasores, ya que debilita significativamente los derechos de los propietarios legítimos. Señoras y señores, la implementación de la jurisdicción agraria es un paso fundamental para construir un país más justo. Pero no podemos quedarnos en las palabras, debemos pasar a la acción. Necesitamos el compromiso de todos los sectores de la sociedad para garantizar que esta reforma sea un éxito. Los campesinos, las comunidades étnicas y los habitantes rurales de Colombia merecen justicia, seguridad y oportunidades. Merecen un futuro en el que puedan trabajar sus tierras sin miedo, en el que puedan acceder a crédito y financiamiento y el que pueda vivir con dignidad y no estar en las fauces de el gota a gota y del pagadiario, una propiedad que lo respalde. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra historia. Hoy tenemos la oportunidad de construir un campo colombiano más justo, más próspero y más pacífico. No desperdiciemos esta oportunidad. Trabajemos juntos para hacer de la jurisdicción agraria una realidad que transforme la vida de millones de colombianos. En otra de sus intervenciones en este foro, el presidente del Senado también habló de los consensos a los que se debe llegar para poder sacar adelante esta reforma. Hoy estamos ante una oportunidad histórica. La jurisdicción agraria es una herramienta poderosa para transformar el campo colombiano, pero su éxito depende de todos nosotros. Depende de nuestro compromiso, de nuestra voluntad de trabajar juntos y de nuestra capacidad para superar los desafíos que enfrentamos. No podemos permitir que el campo siga siendo sinónimo de pobreza, violencia y abandono. Debemos construir un futuro en el que el campo sea sinónimo de prosperidad, justicia y oportunidades. Un futuro en que los campesinos y las comunidades rurales puedan vivir con dignidad, en el que puedan trabajar sus tierras sin miedo y en el que puedan ver crecer sus hijos en un ambiente de paz y tranquilidad. Consenso es la clave para sacar adelante las reformas en nuestro país. El trabajo armónico. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. La semana anterior se radicó el proyecto que busca imponer sanciones a abogados que no cumplan con sus clientes. Este proyecto cuenta con la firma de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Congreso de la República, también de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura. Estuvimos hablando con el presidente del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, el doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, quien nos dio luces sobre este importante proyecto.
Correcto. ¿Cómo es la realidad hoy en día? Si un abogado comete una deshonestidad con un cliente, se apropia de un dinero, se apropia bien de un abogado, se le investiga, se le juzga y eventualmente se le impone una sanción, una suspensión para ejercer la profesión, una exclusión. Pero esa persona que ha perdido ese bien o ese dinero no tiene una respuesta de la jurisdicción. ¿Qué queremos con este proyecto? Primero, que si el abogado quiere evitarse el proceso disciplinario, llega a un proceso de conciliación con esa persona afectada. Y cuando cumpla ese acuerdo, el proceso se archivaría como una fase previa de conciliación. Si el abogado no concurre o no quiere conciliar, que expresamente el juez, al momento de sancionarlo disciplinariamente, pueda ordenarle la devolución de los dineros y los bienes. De esta manera habrá sanción disciplinaria, pero habrá un mecanismo a través de una sentencia judicial para que esta persona pueda reclamar el cobro de esos bienes o de esos dineros de los que el abogado se apropió. Doctor, ¿cuántos abogados hay en este momento que tengan algún proceso? Hay muchos. El año pasado nosotros sancionamos alrededor de 1.794 abogados y más o menos un 30% de esas sanciones están relacionadas con abogados que se apropiaron o retuvieron dineros o bienes de los clientes. Uno de los asistentes a esta radicación fue el senador conservador Germán Blanco, quien también habló para los micrófonos de Voces del Senado al respecto de la radicación de este proyecto de ley. Todas las altas cortes y todo el Congreso de la República unidos para sacar adelante un proyecto que va a permitir la devolución de los dineros y los bienes de los abogados a las personas a las que han timado, estafado en la vida profesional. Pero también va a haber un desistimiento, que puede que el quejoso arregle formalmente en alguna de las instancias de audiencia con ese abogado y desista del proceso disciplinario al que ha sido sometido. Otro de los senadores conservadores que estuvo participando en esta radicación fue el senador Juan Carlos García, quien estuvo hablando con nuestro compañero Alexander Ariza sobre la radicación e importancia de este proyecto. Senador Juan Carlos García, ¿cuál es su apreciación frente a la radicación de este proyecto de ley? Bueno, un proyecto de ley muy importante. Vemos hoy que toda la rama jurisdiccional del Poder Público lo respalda. Un proyecto que sale del estudio y el análisis que hace la Sala de Disciplina Judicial del Poder Público a través de su presidente y sus magistrados, con un tema que es muy connotado en la profesión de los abogados del país. Muchos hechos que tienden a vulnerar los recursos, a vulnerar a las personas que de bien o de buena manera buscan a un abogado para que les lleve su proceso, y cuando los procesos salen pues se quedan con los recursos o se aprovechan de los recursos que tienen sus apoderados, y esto pues genera que se generan unas sanciones disciplinarias más no el retorno pecuniario. Entonces es muy importante empezar esta nueva línea para proteger económicamente a los usuarios, a los ciudadanos que hacen parte o que van al aparato jurisdiccional. Es de suma importancia hoy ver al presidente de la Corte, todos los presidentes de la Corte juntas, en compañía de un número muy grande, representativo de senadores y representantes a la Cámara, que entrarán a estudiar este proyecto próximamente en la Comisión Primera del Senado. Senador, entonces eso quiere decir que un ciudadano puede apelar a una sanción para este tipo de abogados. Efectivamente, hay una etapa de conciliación en donde puede agotar una sanción disciplinaria en un proceso más largo, en donde un abogado se extralimita en su función apoderándose de recursos que eran encaminados a su apoderante, y esto lo que quiere garantizar es, primero, pues que haya una normatividad clara, precisa, que podamos tenerla en el reglamento colombiano para que no se extralimiten algunos abogados tomándose los recursos de sus apoderados. Senador, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Están escuchando Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado saludando a todos los colombianos que nos acompañan a través de Radio Nacional de Colombia, especialmente a los arroceros en el departamento del Huila. Al respecto estuvimos hablando con el senador y exgobernador de este departamento, el senador Carlos Julio González, quien nos habló sobre las preocupaciones que tienen no solo los arroceros, sino todos los colombianos sobre la grave situación que está viviendo este sector. Escuchemos al senador Carlos Julio González. Una crisis que ya está quebrando miles de familias colombianas, sobre todo en departamentos como el Huila, Tolima, Meta, Arauca, Casanare.
departamento es claramente arrocero. Esta crisis está relacionada con el bajonazo de los precios del arroz, que ha tenido una disminución de cerca del 20% en los últimos meses, pasando la carga de 230.000 a 185.000 pesos. Sembrar una hectárea de arroz tiene un costo promedio entre 9 y 10 millones, y las pérdidas con este precio que hoy está manejándose es de 1,5 millones de pesos por hectárea para los productores. Tenemos un problema relacionado con la competencia con el arroz que se importa desde Estados Unidos, producto del TLC, que viene subsidiado y que sin duda alguna es inequitativo con los productores colombianos, que además manejan unos altísimos costos relacionados con los insumos, enfrentan las dificultades del arroz de contrabando que entra de Ecuador y adicionalmente los temas relacionados con el impacto del cambio climático. Estamos pidiéndole al gobierno nacional que antes que ellos entren en paro, anunciado para el 3 de marzo, se convoque y de manera inmediata al Consejo Nacional Arrocero para establecer una política estructurada en algo que llaman precios justos. Adicionalmente, que se contemple cómo limitar el contrabando desde el Ecuador, cómo trabajar con la Comunidad Andina de Naciones para regular la importación de arroz y cómo subsidiar en 10.000 pesos la carga para los destinos cercanos de las exportaciones de arroz colombianas, como por ejemplo Venezuela. Asimismo, ¿qué política vamos a manejar en materia de ayudar a subsidiar los costos de los insumos que son tan elevados? Y volvemos a Voces del Senado con toda la información legislativa. Otro tema importante que se trató en el Senado de la República fue la posible crisis por la escasez de medicamentos en el país. El senador e integrante de la Comisión Séptima encargada de los temas de salud, Ferney Silva, estuvo hablando para los micrófonos de Voces del Senado sobre este tema y también nos habló sobre sus expectativas sobre la radicación del proyecto de reforma a la salud que inicia su trámite en esta comisión. Escuchemos al senador Ferney Silva. Obedece a 3 razones fundamentales. La primera de ellas, hay que reconocer que se viene acumulando unas sobrefacturaciones en las EPS que han ocasionado una crisis financiera. La segunda también obedece a que para evitar las acciones de corrupción que han venido desde las EPS hace muchísimo tiempo, esas acciones conducen a cambiar de operadores logísticos y las entidades o empresas que tienen que entregar los medicamentos, cambiarlas para retirar ese entramado de corrupción que ha habido. Y el tercer elemento fundamental, se están haciendo unos grandes esfuerzos del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, con el ánimo de seguir avanzando en la seguridad de los medicamentos. Es el caso de los medicamentos de VIH y otras enfermedades huérfanas que ya el gobierno está asegurando. Es decir, se está trabajando en ello, pero es un entramado de corrupción lo que en este momento se trata de desmontar. Senador, ¿con la reforma a la salud se podría solucionar en parte este problema? Indudablemente, porque entre la reforma a la salud está en el camino de hacer comités plurales que se permitan controlar y que las EPS no tengan el poder que hoy tienen, que manejan no solamente los recursos, la facturación, sino también las auditorías y la supervisión. Senador, usted es integrante de la Comisión Séptima. ¿Cómo ve el ambiente para esta reforma en su comisión? Nosotros aspiramos que el ambiente sea un ambiente reflexivo que permita entender a los compañeros de Senado que, si bien en este momento no tenemos mayorías, les permita entender que la salud requiere una atención urgente y que la sociedad está esperando eso, cambios y transformaciones en la salud, y que deben ser discutidas en debate en la Comisión Séptima, y esperamos que así sea. Senador, gracias por estar en Voces del Senado. A ustedes, muy formales. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Otro de los proyectos que hace su trámite en el Senado de la República es el que busca mejorar las condiciones para los cerca de 12.000 concejales que tiene el país. Es una iniciativa del senador conservador Germán Blanco. Él estuvo hablando con nuestro compañero Hernando León Vanegas y esto fue lo que le contó. Hernando, muy buenos días. Pasó en último debate en la Cámara de Representantes una ley que otorga beneficios a los 12.600 concejales del país y que, de acuerdo con el senador Germán Alcides Blanco, autor de esta nueva ley, los cabildantes colombianos tendrán seguridad social y salarios justos. No depende exactamente de ellos. El proyecto lo que apunta es a dignificar que los concejales tengan unos honorarios a la altura de lo que representan, y aún así nos quedamos corticos. Un
salario mínimo legal mensual vigente no es suficiente para alguien que representa ciudadanía y que se gasta e invierte sus recursos en favor de los terceros, en desplazamientos, en favores, en muchas circunstancias. Pero por lo menos dignificamos en algo y formalizamos que así sea. Obviamente este proyecto es para todos los concejales de Colombia. A unos los toca con los honorarios, a todos con la seguridad social, a todos con el pago oportuno, a unos con el número de sesiones que se amplían, a otros con otro tipo de circunstancias. Es pensar en la condición por encima de los partidos políticos, por encima de las ideologías de pensamiento, por encima de las coaliciones en el territorio, es la condición del concejal. Esta nueva ley tendrá una conciliación en procura de ajustar textos definitivos para ser enviada a sanción presidencial que, según el senador Germán Blanco, su promulgación sería muy pronto en Casa de Nariño. Continuamos con toda la actividad legislativa en Voces del Senado. Queremos contarles que se tramita un proyecto que busca reconocer a la Amazonía colombiana como un sistema de vida regional de la nación. El senador de la coalición Pacto Histórico, Alberto Benavides, estuvo conversando con nuestro compañero Alexander Ariza sobre este importante tema. Alexander, muy buenos días. Senador Alberto Benavides, para Voces del Senado se está discutiendo un proyecto en favor del tema ambiental de la Panamazonía. ¿En qué consiste esta iniciativa de ley? En generar las condiciones para que el Estado fortalezca los planes de ordenamiento territorial en términos ambientales, productivos, culturales, de una región que está muy conectada en el sur del país, que es la región que circunscribe el Pacífico, los Andes y la Amazonía, 200 kilómetros de esa relación con la frontera con el Ecuador. El propósito de esta ley es, siguiendo una sentencia de la Corte, siguiendo el artículo 384 de la Constitución, generar las condiciones de un marco en términos generales, valga la redundancia, que permita justamente establecer y proteger esa interrelación ecológica y productiva. Senador, digamos que con este marco, ¿cómo se vería beneficiado, digamos, todo el tema de las personas que, digamos, viven en estos sectores? Justamente, al reconocerlo como un sistema vivo, como una red vital, lo que estamos diciendo es que hay que tener en cuenta las relaciones sociales en términos culturales, productivos, con ese paisaje, con ese ecosistema. No solo ver la parte ambiental aislada de la parte social, sino ver cómo las dos han contribuido a generar ese tejido, que es un tejido único en el país, pero podría decir también único en Sudamérica, de una relación entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Señor, el gobierno nacional se ha encargado, digamos, de alguna manera de avanzar en los programas ambientales. ¿Esto cómo se articularía con otras iniciativas que también se están adelantando? Sí, tiene que ver, por ejemplo, con un proyecto que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, justamente de restauración integral de este mismo lugar. Hay una inversión que ha buscado hacer el Ministerio de Ambiente para restaurar la cuenca del Pacífico, para restaurar la parte andina y para restaurar el piedemonte amazónico. Está dentro de ese proceso de restauración, pero también con los procesos de reconocimiento cultural e intercultural que viene desarrollando el Ministerio de Cultura y el entramado de patrimonio que existe en esta relación entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía, pero también con proyectos que viene desarrollando, que busca desarrollar el Ministerio de Agricultura, en términos no solo de fortalecer una determinada capa o un determinado lugar en términos productivos, sino poder mirar las capacidades competitivas, los encadenamientos productivos que se pueden generar en estas convergencias regionales. Algo muy importante a lo que llama este proyecto justamente es a eso, a la correlación institucional, tanto en política pública como en inversiones. Aquí hay más o menos unos 17 municipios, casi todos ellos son municipios 6, ¿no? En categoría 6, con unos indicadores muy complejos en términos de salud, de educación, de potabilidad del agua, de vías terciarias. Si cada municipio de estos sigue buscando por sí solo, digamos,
digamos, construir esas infraestructuras y demás va a ser muy difícil. Se necesita por eso como una mancomunidad, un pensamiento regional, pero al mismo tiempo una interrelación, una correlación institucional que invierta en esa convergencia regional. Senador, haremos seguimiento desde Voces del Senado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy hemos aprobado la primera parte, ¿no?, de la ponencia, y esperamos continuar con el articulado. Vamos a desarrollar un par de mesas técnicas para recoger algunas cosas que nos han dicho los colegas, pero el proyecto ha gustado en términos de su intención y bueno, vamos a seguir trabajando para él. Están escuchando Voces del Senado. Y como les contamos al inicio de nuestra emisión, estamos en pleno Carnaval de Barranquilla. Nuestro compañero Marlon Yepes estuvo haciendo una nota sobre el Carnaval de Barranquilla, una de las festividades folclóricas y culturales más representativas de nuestro país. Su origen profundamente enraizado en la historia y tradición, junto con su impacto cultural, lo convierten en un evento de relevancia tanto nacional como internacional. Marlon, muy buenos días. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota musical hablaremos del Carnaval de Barranquilla, herencia y tradición cultural del Caribe. El Carnaval de Barranquilla es una de las celebraciones más importantes de Colombia y una de las festividades folclóricas y culturales más representativas de América Latina. Se celebra anualmente en la ciudad de Barranquilla y ha sido reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Su origen, profundamente enraizado en la historia y tradición junto con su impacto cultural, lo convierten en un evento de relevancia tanto a nivel nacional como internacional. El Carnaval de Barranquilla tiene sus raíces en las festividades realizadas en la región Caribe de Colombia. Estas celebraciones se fusionaron con elementos culturales de los pueblos indígenas, africanos y mestizos, creando una expresión única de diversidad y riqueza cultural. A lo largo de los años, el carnaval ha evolucionado y ha incorporado nuevos elementos sin perder su esencia tradicional. La celebración comienza con la Batalla de Flores, un desfile colorido que da inicio a 4 días de música, danzas y disfraces que transforman las calles de Barranquilla en un escenario de alegría y expresión popular. Durante el evento, comparsas, grupos de cumbia, mapalé y danzas tradicionales deslumbran a los asistentes con su energía y autenticidad. El Carnaval de Barranquilla es una muestra viva de la fusión cultural que caracteriza a Colombia. Su riqueza radica en la diversidad de manifestaciones artísticas que lo componen, desde la música hasta los disfraces, muchos de los cuales representan personajes icónicos como Joselito Carnaval, la Marimondá, el Torito y el Garabato. Uno de sus mayores aportes es la preservación de ritmos y danzas tradicionales, que permiten la transmisión del conocimiento de generación en generación. Asimismo, el carnaval fomenta la identidad cultural y el sentido de pertenencia entre los barranquilleros y colombianos en general. Su impacto también es económico, ya que impulsa el turismo y dinamiza la economía local a través de la creación de empleo en sectores como la hotelería, la gastronomía y la industria del entretenimiento. Cabe mencionar que el carnaval no solo es una festividad llena de color y alegría, sino también un reflejo de la historia, tradiciones y diversidad cultural de Colombia. Su declaración como Patrimonio de la Humanidad reafirma su importancia y la necesidad de seguir promoviendo y protegiendo esta expresión cultural. Más allá de su impacto artístico y económico, el carnaval es un espacio de encuentro, integración y celebración de la identidad caribeña, además de ser un motor de desarrollo y cohesión para la ciudad de Barranquilla. Marlon Yepes, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa.
Señoras y señores, y llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 1 de marzo de 2025, bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, Juan Francisco Balbuena, la coordinación de Jorge Meléndez, el trabajo periodístico de Alexander Ariza, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes y quien les habla, Enrique Castañeda. Los invitamos para que mañana a partir de las 7:30 de la mañana nos acompañen a través de Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Para todos ustedes, un feliz resto de sábado.